Continuamos con la serie de predicaciones de Lucas. Estamos terminando ya el capítulo 9. Vamos casi por la mitad del libro, todavía quedan unos capítulos, pero estamos acercándonos al eje del libro. Bueno, lo que hoy vamos a predicar, como viene ahí, estamos en el capítulo 9, en los versículos del 51 al 56. Acabamos de salir de una sección del libro donde Jesús ha estado ejerciendo su ministerio en Galilea, haciendo milagros, predicando, como hemos podido ir viendo a lo largo de estos nueve capítulos que ya vamos a terminar hoy. Y Jesús invitó a los habitantes de Galilea a creer en Él como el ungido de Dios, el Mesías que era tan esperado entre los judíos. Era tan esperado por siglos y siglos y que ya había llegado para salvar a este pueblo. Pero en este pasaje de hoy podemos ver que da comienzo una nueva etapa en el ministerio de Jesús. Dice en el texto que Jesús afirma su rostro hacia Jerusalén, donde entregará su vida y lo hará de forma voluntaria. Aunque vemos también en los siguientes capítulos que Jesús dedica tiempo a enseñar y a preparar a sus discípulos, a ese núcleo tan cercano, esos 12, los entrena para el ministerio que ellos mismos llevarán a cabo cuando Él ya parta a la presencia del Señor. Es evidente que el enfoque de Jesús se ha afirmado mirando con determinación hacia la cruz. Es decir, Jesús comienza su viaje hacia la cruz con decisión, obedeciendo al Padre y, por supuesto, haciendo esto de forma voluntaria. Esta era su principal misión, morir en una cruz que no merecía, pero que nosotros sí que necesitábamos, además de merecer, ¿no? Necesitábamos que Él muriera en esa cruz. Así que de esta manera Él nos muestra su gran misericordia, la gran misericordia de Dios hacia todos nosotros, hacia los pecadores. Merecíamos juicio y en cambio recibimos la oportunidad de ser salvos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. En este pasaje comienza el necesario viaje hacia la cruz, aunque por el camino no deja de enseñar a sus discípulos y a nosotros también. Vamos a leer el texto para ver cuál es esta nueva enseñanza que el Señor tiene para nosotros, para que podamos aprender. Si me acompañáis al pasaje de Lucas, capítulo 9, versículos del 51 al 56, lo van a ir proyectando. Dice: cuando se cumplió el tiempo en el que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de Él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, pero no lo recibieron, porque su intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, Jacobo y Juan, sus discípulos, le dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Menudo pasaje, ¿no? Siempre recordamos a estos dos hijos del trueno queriendo que descienda fuego del cielo para estos samaritanos. No voy a decir pobres, porque tampoco no estaban exentos de culpa. Yo no sé qué fue lo que pasó por la cabeza de estos discípulos, ¿no? Pero lo curioso es que están dispuestos a hacer algo que creo que ni les correspondía, vamos, porque le preguntan a Jesús: ¿quieres que hagamos nosotros que descienda fuego del cielo? Cuando le tenían que haber dicho: Señor, cárgatelo ya porque no nos quieren recibir, ¿no? Lo que sí es verdad que aquí en esta situación se está palpando el odio. Se palpa el rencor en ambas direcciones, tanto de los samaritanos como lo de los discípulos, aunque vemos que esto no ocurre con Jesús. Y precisamente Jesús le tiene que dar un toque de atención a estos discípulos por tan mala idea y tan lejana a la voluntad de Dios. Es cierto que Dios es justo, ¿verdad? Que Dios es justicia,
Quizás estos samaritanos merecían algo eso o incluso peor. No lo sé, eso dependerá del Señor y en su infinita justicia Él sabrá lo que tiene que hacer, ¿no? Él desea la justicia y estos samaritanos acaban de rechazar al Mesías, al ungido de Dios. Y la cosa es grave, ¿verdad? Pero Dios también es misericordia, eso no lo debemos de olvidar. Y no, al final, la misericordia de Dios también está presente en cada cosa que Él toca, ¿no? En este pasaje de tan solo 6 versículos, Jesús quiere dejar bien claro, en primer lugar, que la salvación fue planificada, que sería el primer punto de hoy. En segundo lugar, que la salvación es rechazada. Y en tercer y último lugar, que la salvación está llena de misericordia. Vamos a ver entonces el primer punto, que lo he titulado, como he dicho, la salvación fue planificada. Es importante entender que nada de lo que sucedió en la vida y en el ministerio de Jesús fue por accidente. Eso debemos de dejarlo bien claro. Dice claramente el texto que el tiempo se había acercado y Jesús se pone en marcha. Todo estaba planeado y Jesús conocía el plan perfecto del Señor, el plan perfecto de la obra redentora en su vida. Desde el inicio hasta el final del ministerio de Jesús fue sucediéndose todo según los tiempos establecidos por Dios. Jesús tomó forma humana, como la tuya y como la mía, con un propósito muy claro, que lo podemos leer en el capítulo 4 de Lucas. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Quedaos con este texto, porque todas las funciones que Jesús describe aquí están bañadas de misericordia. Y es así porque en esta primera ocasión Jesús vino a salvar, no vino a impartir justicia. Eso luego será más adelante. Podemos leer un texto que no he puesto aquí, pero si queréis anotarlo en Apocalipsis 19:11. Eso será en su segunda venida, como he dicho, la que aún está por venir. Lucas escribe aquí que el tiempo había llegado para que Jesús fuera recibido arriba. Jesús nunca dejó de mirar firmemente a esta realidad. Jesús sabía muy bien a lo que había venido, pero respetó en todo momento los tiempos establecidos por Dios. En más de una ocasión vimos a Jesús pidiéndole silencio a las personas que sanaba, a los discípulos que le seguían. Le decía que callaran para que no se levantara mucho la liebre, ¿no? Para que no se adelantaran los tiempos establecidos por Dios, ¿no? Por el Padre. Lo que demuestra una completa sujeción de Jesús al Padre. Se sometió completamente a la voluntad de Dios. Ahora sigue sometiéndose de forma voluntaria a su voluntad. Esta vez para emprender el viaje que le llevará a la persecución. Un viaje que le llevará a la muerte. Un viaje que le llevará a la resurrección. Y un viaje que le llevará a ser recibido arriba en lo alto, a la diestra de Dios. Mirad, absolutamente nada de lo que sucedió en la vida de Jesús, como he dicho antes, fue un accidente. Todo estuvo programado, todo tenía un sentido, un porqué y, por supuesto, una enseñanza aplicable a nuestras vidas. Lo que Jesús lleva a cabo en su vida y, por supuesto, en su muerte y resurrección, es el mayor acto de amor que jamás se hizo y que jamás se hará. Nunca más se hizo un acto de amor igual. Dios nos amó tanto. Voy a parafrasear Juan 3:16. Dios nos amó tanto, de tal manera que ese amor es un amor que no podemos comprender, ¿verdad? Y lo hizo entregando a su único Hijo. Lo hizo entregando a Jesús. Lo entregó a la muerte. Una muerte horrible, como todos conocemos. La mayor o la peor muerte que se podía dar en aquella época. Una cruz, pero que gracias a ese sacrificio somos alcanzados para la salvación, si creemos en esta verdad. Esa coletilla es importante, si creemos
en esta verdad. Solo creyendo en Él somos rescatados para una vida eterna. Jesús era consciente de lo que le esperaba al ir a Jerusalén. Él sabía perfectamente lo que le esperaba, pero aún así, dice el texto que hemos leído hoy, que Él afirmó su rostro. Él afirmó su rostro. Es decir, Jesús, a pesar de las cosas que ya sabía que iban a suceder, las cosas que sucederían, salió con determinación hacia Jerusalén. Jesús sabía que sería rechazado por los ancianos, que sería rechazado por los sacerdotes, que sería rechazado por los escribas y que finalmente sería llevado a la muerte. Pero aún así salió con determinación hacia allí, hacia Jerusalén. Todo esto no quiere decir que su humanidad no tuviera momentos de flaqueza, pero él siempre se sometió a la voluntad de Dios. ¿Recordáis lo que dijo Jesús en la cruz cuando estaban echando suerte por su ropa? ¿Quién me lo sabrá decir? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A pesar de la flaqueza, siempre se sometió a la voluntad de Dios. Y esto nos da una primera lección. Para Jesús no fue fácil hacer todo lo que hizo. No hubo confort en su obra. Ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. Leemos en algún pasaje. En todo su ministerio vivió de la hospitalidad de uno y de otro. Comía de lo poco que podían reunir uno y otro. Pero Jesús no vino a descansar. No vino Jesús a amasar una gran fortuna. Él siempre miró hacia la obra que vino a realizar. Porque Jesús nos amó desde antes de la fundación del mundo, sin importarle realmente todo el sufrimiento que esto le iba a ocasionar. ¿Cómo podemos rechazar a Jesús? ¿Cómo se puede rechazar a Jesús? Cuando conoces la verdad te libera. Cuando conoces verdaderamente a Jesús, no puedes hacer otra cosa que seguir sus pasos. Pues en muchas ocasiones Jesús fue rechazado. Lo que nos lleva al segundo punto de hoy. La salvación es rechazada. Vemos en el pasaje que hemos leído que Jesús envía a un grupo de discípulos, no sabemos exactamente cuántos, no lo dice. Luego dice que hay dos que son los que quieren que descienda fuego del cielo, pero no sabemos en realidad los que iban, ¿vale? Lo envía Jesús a preparar un lugar para poder descansar. El lugar en cuestión era una aldea de Samaria, no nos dice el nombre, y aquí nos vamos a detener un poco para dar un poco de contexto a esta situación. La ruta que escoge Jesús no era la más común entre las rutas que utilizaban los viajeros que decidían ir a Jerusalén desde Galilea, ¿no? Para celebrar la Pascua. Era la más corta, pero no era la más común. Normalmente preferían bordear, si os situáis en el mapa de Israel, conocéis la zona de Galilea, ¿no? Donde normalmente hizo el ministerio Jesús, y baja el río Jordán hasta el Mar Muerto, ¿no? Pues la ruta que preferían escoger es la que baja desde el mar de Galilea, bordeando el Mar Muerto, hasta llegar a la desembocadura, o sea, bordeando el río Jordán, hasta llegar a la desembocadura, justo ahí giraban hacia Jerusalén. Esa era la ruta más común, bordeando completamente lo que era el pueblo de Samaria. Hacer este camino era lo más común, aunque quien decidía hacerlo atravesando Samaria por el centro, lo hacía llevando su propia comida, porque no querían contaminarse con los alimentos, o no querían consumir los alimentos de estos samaritanos despreciados, ¿no? Estos despreciables samaritanos para ellos. La gran enemistad entre judíos y samaritanos se remontaba varios siglos atrás, antes de la época de Jesús. Todos conocemos que el pueblo de Israel se dividió entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se denominaba el reino de Israel, el reino del sur era Judea, y en Judea donde se encontraba el templo y por tanto era el centro religioso, ¿no? Sabemos también que el reino del norte fue derrotado por los asirios y llevó cautivo a muchos israelitas, y esto lo podemos leer en Segunda de Reyes. Si lo pones, Fernando, dice: así Israel fue llevado cautivo de su tierra
a Asiria hasta el día de hoy. El rey de Asiria llevó gente a Babilonia desde Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y la puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel. Así ocuparon Samaria y habitaron sus ciudades. Estos gentiles extranjeros se casaron con los israelitas que habían quedado allí, que no habían sido deportados, porque los asirios no arrasaron llevándose a todo el mundo. Se llevaron a mucha gente, a muchas familias, pero allí quedaron personas, ¿no? Pues estos extranjeros, estos gentiles extranjeros, pues se casaron, se mezclaron con los que quedaron, con los asirios que vinieron. Se formó una raza mezclada, conocida como los samaritanos. Por supuesto, los recién llegados trajeron con ellos pues también su falsa religión idólatra, que se acabó mezclando con la adoración del Dios verdadero. Es verdad que los samaritanos luego acabaron por abandonar esos ídolos y adoraron solo a Dios, pero lo hacían de forma incorrecta. Como ejemplo de esto, decir que estos samaritanos solo aceptaron los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, vaya, lo diré. Decir también que el lugar de adoración para ellos no era el templo en Jerusalén, sino un monte llamado Gerizim. ¿Recordáis la cena con la mujer samaritana? Ella le dijo a Jesús, nuestros padres, me parece que están en la pantalla, bueno, lo voy leyendo, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El trasfondo que hay detrás de esta escena de Jesús con la samaritana es el que he estado explicando ahora, ¿no? Había entre judíos y samaritanos una gran rivalidad religiosa. Cuando los judíos exiliados regresaron a Jerusalén, bajo la dirección de Esdras y Nehemías, su prioridad principal fue la de reedificar el templo. Querían reafirmar su lealtad a Dios. Y los samaritanos, ¿sabéis qué hicieron? Ofrecer ayuda a estos hombres, a Esdras y Nehemías. Pero los judíos rechazaron rotundamente esta ayuda. Esta negativa, por supuesto, cabreó bastante a los samaritanos y a partir de ahí se convirtieron en sus principales enemigos. E incluso boicotearon la edificación del templo. Como no podían, por razones obvias, adorar en aquel templo en Jerusalén, pues los samaritanos pues decidieron construir su propio templo en el monte Gerizim, como dije antes. Esto ocurre unos 400 años antes aproximadamente del nacimiento de Jesús. La rivalidad era tremenda, imaginaos. Tanto que los judíos destruyeron ese templo en el monte Gerizim, en el tiempo de los 400 años, no se sabe muy bien cuándo, pero en ese tiempo intertestamentario, los judíos destruyen el templo en ese monte Gerizim. Todo esto empeoró aún mucho más las cosas, las relaciones entre los dos grupos. Siglos de enemistad entre judíos y samaritanos, siglos de desconfianza que produjeron un profundo odio entre uno y otro, entre judíos y samaritanos. Tal era el odio que en alguna ocasión incluso a Jesús, para insultarlo de forma bastante desagradable, lo llaman samaritano. O sea, imaginaos, lo convirtieron en un insulto. Así que la rivalidad era inmensa. Ni los judíos podían ver a los samaritanos, ni los samaritanos podían ver a los judíos. Pero la misión del Señor no era echar leña al ya suficiente fuego de la enemistad entre samaritanos y judíos. Jesús estaba enfocado en una misión salvadora, que era capaz de trascender fronteras raciales y fronteras culturales. Jesús estuvo dispuesto a ir a donde estaban los dirigentes judíos llenos de odio y dispuestos a darle muerte, y él fue capaz de ir allí. Incluso también fue capaz y estuvo dispuesto a acercarse a un pueblo samaritano al que esos mismos líderes no podían, ni siquiera se planteaban pasar entre sus fronteras. Jesús derriba fronteras raciales y religiosas, y no le importa pasar por donde otros ni siquiera lo harían.
con el propósito, siempre con el propósito de llevar esperanza de salvación a cada rincón, incluido a esta problemática Samaria. Aunque como ya hemos visto, los de la aldea no lo recibieron, pero ese rechazo no fue dirigido a él solamente o personalmente, porque allí no se sabía mucho o quizá no se sabía nada de sus milagros, aunque en otro lugar de la misma región, en Samaria, ya he comentado que pasó lo de la mujer samaritana, pero bueno, Samaria es muy grande, es probable que en esa aldea no había WhatsApp como hoy, ¿vale? Entonces era mucho más difícil que la información corriera. Pero Samaria, como he dicho, es bastante grande, por lo que es muy probable que esta gente no supiera absolutamente nada de Jesús. Ni siquiera lo rechazaron por el solo hecho de ser judíos. Jesús y sus discípulos fueron rechazados porque los samaritanos se dieron cuenta de que su intención era la de adorar en el templo. Se dieron cuenta de que simplemente estaban de paso, como leímos en el texto. Vieron en sus rostros que iban hacia el templo. Como dije antes, el templo de los samaritanos fue destruido y por tanto no tenían un templo en el que adorar. Se encontraban desprovistos de un lugar de adoración y ellos no querían, por supuesto, ir a adorar al templo de estos judíos en Jerusalén. Así que rechazaban también a las personas que iban a adorar allí. De ahí el rechazo a Jesús, el rechazo a sus discípulos, negándoles el hospedaje, como podemos ver en este pasaje. Pero estos samaritanos no estaban rechazando a un judío cualquiera. Estos samaritanos estaban rechazando al Mesías. No estaban rechazando a uno más, estaban rechazando al ungido de Dios. Eso sería lo que estaban pensando estos discípulos, ¿no? Juan y Jacobo, los hijos del trueno, como los llama en alguna otra ocasión. Y quizá por esa manera ellos sienten que tienen que reaccionar de esta manera tan radical. La rivalidad y un odio de siglos hace que las reacciones sean desproporcionadas. Y esta reacción es un buen ejemplo de esa desproporción. En Lucas 9, el texto que leímos antes, en el versículo 54, en la segunda parte, dice: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Qué reacción, ¿eh? Qué reacción. Pero como dije antes, Jesús vino a salvar a los perdidos, no a destruirlos. Lo que nos lleva al tercer y último punto de hoy. La salvación está llena de misericordia. La indignación de estos hombres estaba humanamente bien fundamentada. Podemos justificar que, a ver, si es que son samaritanos. Los de allí de la época dirían, pues si viniera fuego del cielo y los destruyera, pues un problema menos. Estos discípulos tenían un gran celo por Dios, pero lo que no habían entendido era el espíritu del mensaje de Dios. Jesús ya les había advertido que podían ser rechazados, en algunos lugares a los que fueran. Y también les dijo cuál debía de ser su reacción ante el rechazo. En Lucas 9:5 dice: donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Pero parece que estos discípulos quieren justicia ya, quieren justicia inmediata. Ellos esperaban que Jesús fuera como Elías, que quemó a los mensajeros del rey. Y aunque es cierto que Jesús un día juzgará, no es menos cierto que ese día aún no había llegado. Ahora es el momento de la misericordia, de la paciencia. Es la hora de la reconciliación, no de la venganza. Jesús enseñó que la justicia llegará a su debido tiempo, que llegará para todos a su debido tiempo, para todo el que lo rechaza. Dice en Lucas 10, del 13 al 15, ¡ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, hace tiempo que, sentada en ceniza y con vestidos ásperos, se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos
Él es levantada, hasta el Hades será abatida. El tiempo llegará. El tiempo llegará. Jesús tuvo que trabajar bastante en los corazones de estos discípulos para lidiar con el problema de la justicia. Comprendían perfectamente esta justicia, pero obviaban la misericordia. Por eso Jesús tuvo que reprenderlo en más de una ocasión. Pedro, no voy a leer el texto, lo va a colocar Fernando en la pantalla. Pedro, en su segunda carta, conoce la desesperación que puede causar en las personas la espera de la justicia. Pero enseña que, aunque pueda parecer una dejadez por parte de Dios, nada tiene que ver con dejadez o abandono, sino que es paciencia, es paciente, es misericordioso para con todo, y que procedan al arrepentimiento. Y Jesús reprende a Jacobo y a Juan, porque no entienden su misericordia. Jesús le dice que no vino a perder la alma, que vino a salvarla, no a derrotarla. Jesús nos amó a todos, incluidos a estos samaritanos. Aún en sus pecados y aún en nuestros pecados, Él nos ama. A pesar del pecado de rebeldía que existe en cualquier persona, en cualquiera de nosotros. El apóstol Pablo lo dejó escrito en su carta a los romanos. Dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como dije al principio, el mayor acto de amor que jamás se hizo es el que Jesús hace en la cruz. Aún a sabiendas del rechazo, aún a sabiendas de que va a ser rechazado, Él murió por cada uno de los pecadores en el mundo. El poder de su obra abarca a todos los que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Él fue paciente con estos discípulos, con los samaritanos, y también es paciente con nosotros. Siempre decimos que somos imitadores, seguidores de Jesús, ¿verdad? Pues debemos de ser buenos imitadores de Jesús, buenos seguidores de Jesús, no solo en su justicia, sino también en su misericordia. Tendemos a ser duros buscando imitar la justicia de Dios y nos alejamos de la misericordia. Tendemos a tomar en cuenta los pecados de los demás y no nos damos cuenta de que Jesús no tomó en cuenta los nuestros. Dice en 2 Corintios 5, 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Me encanta esta última parte. Nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tanto Juan como Jacobo tuvieron que aprender de esto. Imagino que el resto de discípulos también. Y por supuesto, nosotros no nos quedamos atrás. No somos mejores que ellos. También tenemos que aprender de la misericordia del Señor. La reconciliación, sea de la índole que sea, ya sea de Dios con los hombres o entre los hombres, no se hace efectiva con mano dura. Solo es posible con misericordia. Solamente es posible con misericordia. Mirándonos primeramente a nosotros mismos, mirando nuestra miseria y acercándonos a las personas, amándolas. Siempre con el amor por delante. ¿Cuánta falta de misericordia hay en este mundo? Jesús sabe de esta necesidad. Es plenamente consciente de la necesidad que hay de misericordia en este mundo. Y Él es el primero en dar un tremendo ejemplo con Él mismo. Fue paciente con sus perseguidores hasta la misma muerte. ¿Os acordáis qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Cada día tenemos oportunidades para dar a conocer la salvación que Jesús regala a los pecadores. En ocasiones hacemos actividades evangelísticas como las que haremos ahora dentro de muy poquito en el pueblo, en Torre del Campo, donde podremos mostrar el amor de Dios. ¿Y sabe una cosa? Bueno, pues con total seguridad seremos rechazados por algunos, casi seguro.
La palabra de reconciliación será rechazada. Jesús será rechazado. Pero aunque esto pasará con un porcentaje bastante alto, tienes que saber que no está en tu mano la aceptación del Evangelio de estas personas. Lo que sí va a estar en nuestras manos, cada vez que presentemos el Evangelio, sea cual sea el lugar, sea cual sea la persona, sea cual sea la circunstancia, es la forma en la que practicamos la misericordia. Si las palabras no llevan a la comprensión del Evangelio, quizás sí lo haga la forma en la que lo presenta, en la forma en la que le habla, en la forma como reacciona ante el rechazo, en la forma en la que pone en práctica la misericordia, nuestros gestos, la forma en que nos dejamos influir por el Espíritu de Dios. Esto puede ser mucho más poderoso que las muchas palabras. Acuérdate de la paciencia de Dios. Acuérdate de la paciencia que Dios tuvo contigo y muestra esa misma paciencia con las demás personas. Sé misericordioso. Seamos misericordiosos, como Dios lo es con todos nosotros. No seas como estos discípulos. Sé que duele el rechazo. Sé que duele el rechazo. Jesús también sabe que duele el rechazo. Por eso mismo, Él también sabe cuál es el mejor camino. Seguirle, imitarle, ese es el camino. El odio genera o acarrea más odio. El amor transforma a las personas. Ama como Dios te amó. Ama como Dios te ama. Ten misericordia como Él tiene misericordia. Que el Señor nos ayude a amar la justicia, pero que también nos ayude a practicar esta misericordia para con todos. No solo a los que son amables con nosotros, sino a esos a los que nos rechazan a nosotros y rechazan el Evangelio y rechazan a Jesús. Que el Señor nos ayude. Amén.